A continuación, pues voy a leer el currículum de nuestro siguiente conferencista. Él es de Argentina, el doctor Fernando Barea Torresi, es especialista en endodoncia clínica por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, coordinador de campañas del Club Rotario Internacional, investigador en el Instituto Simoes de Sao Paulo, Rosario, autor del libro de odontología y discapacidad. Él tiene diversos estudios en cardiología y química, consultor científico de laboratorios dentales, docencia e impartición de cursos de cardiología y remoción química, coordinador del LACSE de campañas sobre cáncer bucal y es conferencista internacional y hoy nos comparte su experiencia en la siguiente conferencia titulada Remoción química de caries desde cero. Gracias, doctor, qué gusto saludarle. Perfecto, para mí es un gusto y el doctor Héctor Ramírez Peña está perdonado porque me estaba escuchando atentamente a su conferencia y no tiene que pedirme ninguna disculpa por el tiempo porque era súper interesante el tema. ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos correcto, doctor. Perfecto. Sí, lo escuchamos. Bueno, me alegro. Xavier, cualquier cosa, estamos vía WhatsApp. Vos, si se corta la transmisión, me podés llamar y solucionamos desde ahí. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Javier estuvo contando parte de mi currículum. Soy argentino, como se deben haber dado cuenta por mi acento. Provengo de la Universidad Nacional de Rosario, del interior de Argentina. Para que se ubiquen mejor es la ciudad donde nació Leo Messi, digo siempre yo como chiste en todos los cursos. Trabajo en Rotary Club, hacemos un trabajo hace ya 12 años con alumnos preescolares, llevamos atendiendo aproximadamente 5.000 alumnos desde que empezó esta movida de educación bucal y acercamiento, salidas de los consultorios para llegar y acercarnos con los alumnos a las escuelas. Trabajo en un instituto que quiero mucho, que es el Vilma Simoes de Rosario, de mi querida amiga Alicia Mediza, donde hacemos investigación. Estoy en un posgrado de docencia de ciencia de la salud de la Universidad Favaloro, aquí de Buenos Aires. Trabajé en el laboratorio BRICS, fui el creador de uno de los productos de ese laboratorio. Y bueno, este es mi currículum resumido. A mí me gusta presentarme como un odontólogo con olor a eugenol. Y cuando hablo de remoción químicas de caries, estoy siempre en la disyuntiva de cómo hacer una comunión entre no tener un vocabulario muy químico para aburrir a la audiencia y lo que me pasaba cuando me tocaba estar del lado de los espectadores, escuchando algún tema, pensaba yo, ¿cómo hacía para llevar todo esto que aprendí esta tarde y llevarlo como una herramienta a mi consultorio y poder aplicarlo? Esa era una de las principales dudas que me quedaba a la hora de poder aplicar mis conocimientos, porque muchas veces me volvía deslumbrado con unas megas resinas súper brillantes de nanopartículas y que prometían ser lo último en la estética, y al año siguiente salió una nueva y me decepcionaba, como la tecnología, ¿no? Y por eso hoy quiero que ustedes lleven a sus consultorios tips básicos clínicos que puedan empezar a usarlos desde esta tarde nomás. Bueno, mi tema es remoción química de caries, es una de las pocas cosas que sé, que me apasiona, y por eso hace 15 años que lo investigo. Y acá hay una línea de tiempo en la presentación que le hicimos, que va desde el año 1970 hasta la fecha actual, con los distintos removedores, si pueden ver el puntero que está apareciendo, que se fueron desarrollando y las características que tuvo cada uno y cómo pudo utilizarlos. Si hoy están esperando que les deje una receta perfecta para aplicar en su consultorio y les voy a hablar de un producto que les va a cambiar la vida, están en el curso equivocado, porque creo que todos los productos tienen su costado positivo y siempre hay un costado que tenemos que saber para poder aprovechar al máximo a nivel de nuestros pacientes. Cuando hablamos de caries dental y el doctor Ramírez Peña estuvo hablando de una pandemia, que es el COVID, yo voy a hablar de otra pandemia que afecta casi al 90% de la población mundial y es la caries dental. Bien, este 90%, según la Organización Mundial de la Salud, corresponde a pacientes que tuvieron, tienen o van a tener caries dental. Es una enfermedad
que es totalmente democrática porque no afecta razas, religiones, grupos étnicos y demás. Entonces sabemos que esta pandemia, ya que están en auge la palabra pandemia, nos está afectando y nosotros los odontólogos tratamos de dar una solución. Y a veces me pregunto, en esta sensación y en estas, gracias a esta cuarentena que uno tuvo el momento para reflexionar, si los odontólogos no somos muchas veces parte del problema. Y acá vamos a hablar del efecto dominó, el espiral de la muerte de la pieza dental, porque no en vano los pacientes dicen, comencé a ir al dentista con un agujero muy chiquitito y terminé en un perno, una corona y una extracción de dientes. Gasté mucha plata, gasté mucho tiempo y demás, y al final terminé perdiendo la pieza. Y mi pregunta es, ¿no seremos parte del problema? Y bueno, ¿cómo hacemos para solventar este problema? Es juntarnos, capacitarnos y hacer estos conversatorios que me apasionan para ver cómo podemos resolver esta pandemia. Empezamos acá con una pieza, con una lesión muy pequeña, vamos a volver la diapositiva atrás, con una lesión muy pequeña y este efecto dominó que va aumentando, una lesión en esmalte, dentina, perno, corona, endodoncia, fractura radicular, implante dental y pérdida de la pieza. Entonces, quienes hacemos odontología de mínima intervención, creo que hoy, gracias a esta crisis, que las crisis son oportunidades para replantearse accionarios, tenemos la oportunidad para promover y contarles a nuestros colegas, y por eso me gusta que el posgrado de ustedes sea de odontopediatría de esta Universidad de Tabasco, contarles a los demás colegas porque son muchas veces los odontopediatras quienes manejan estas técnicas a la perfección. La odontología le estuvo dando como solución al problema funciones anestésicas, turbinas, que lleva a muchas veces a la aparición de lesiones pulpares y muchos tiempos de consultas. Me gusta la imagen de esta cucharita porque realmente es la forma con la que tenemos que trabajar y más en estos tiempos donde escuchaba atentamente al doctor Ramírez Peña sobre aerosoles contaminantes, donde tenemos que minimizar la producción de aerosoles contaminantes. Este es un video de la empresa BioLace que utiliza una piedra nueva, refrigerada, con una macrofotografía en esmalte. Vamos a ver lo que pasa. Si no se ve el video, lo voy a poner, les voy a ir explicando. Vamos a usar el taladro dental. Empieza a haber un daño del calor en cámara lenta, se hacen macro y micro grietas, ¿bien? Que van afectando con el tiempo la sobrevida de nuestras restauraciones. Imagínense que estamos hablando de una pieza de alta velocidad nueva, refrigerada y una piedra nueva. ¿Qué pasa cuando nosotros... Podemos participar y hacer dibujos, trazos, letras. Se está escuchando otra conferencia detrás. Bueno, espero que me recepcionen bien porque tuve una interferencia. La pregunta es, si hoy nos juntamos un foro de 40, 50 odontólogos, ¿hasta dónde tenemos que remover caries dental? Y cada uno va a empezar a dar su opinión, cual receta de cocina, porque tal doctor va a decir que él va a remover hasta escuchar un supuesto grito dentinario. Una doctora puede llegar a decir que ella va a limpiar hasta que se observe blanca, impecable la cavidad. Pero cuando hablamos de opiniones, nos tenemos que basar nuestra ciencia, la odontología, en información, en evidencia. Y hoy les traigo este trabajo, que es un consenso, donde se juntaron los cariólogos más grandes de la historia, van a ver los apellidos de estos genios. Este es un desafío, perdón. Hoy les traigo, para que lean este consenso, que estos másters nos van a decir hasta dónde debemos remover caries dental para evitar estas discusiones de opiniones que muchas veces no se basan en una información cierta, sino en experiencias personales que no tienen cierto rigor. Vamos a hacer un ejercicio, y esto es de mi amigo Heraldo Pesaresi de Perú,
de quien aprendí muchísimo en cariología. Y vamos a empezar a hacer unas apuestas para hacer un poco más divertida nuestra charla. La figura A, de la izquierda de su pantalla, con la figura B, que está a la derecha. ¿Dónde ven caries dental o pigmentación? ¿Dónde pasarían su pieza de alta velocidad para abrir surcos? Esa es la pregunta que les hago siempre a mis alumnos cuando empezamos el curso. Esto es de Heraldo Pesaresi. A mí me gustaría, como una ayuda, que en la figura A observen las líneas, las transparencias, los colores. Y en la figura B hacemos lo mismo, observamos la figura, la transparencia, los colores, para ver dónde aplicarían la pieza de turbina, como dice mi admirado Joe Frenken, que los odontólogos usamos muchas veces la turbina como un estetoscopio para diagnosticar, cuando muchas veces tendríamos que dejarla como última opción. ¿Bien? ¿Hicieron sus apuestas? Vamos a la próxima diapositiva del doctor Heraldo. Resolución del caso. La lesión de caries activa estaba en la figura B. Entonces, vamos a ver que hay márgenes totalmente irregulares, como lo muestra el puntero. Espero que puedan ver el puntero que señalan los bordes. Bien. Hay zonas blanquecinas y una posible sombra subyacente. Y la explicación que vemos aquí en esta fotografía está dada en esta imagen, donde la luz rebota y se dispersa alrededor de la lesión en una pieza seca. Entonces, moraleja, debemos secar bien la pieza para diagnosticar. En cambio, en la figura A, quien apostó y perdió, no tenemos una lesión de caries activa, es inactiva. Se ven unos bordes súper definidos y la luz entra sin dispersión, como lo hace en esta figura. Bueno, a modo de juego y apuesta, espero que hayan disfrutado. Y como moraleja de todo esto es que nuestro cuerpo se defiende. Y si les cuento que los dientes cicatrizan, si les cuento que la función defensora de la pulpa dental durante muchos años la estuvimos avasallando, la estuvimos llevando por delante, entonces quiero que como moraleja de esta lesión es que si le damos tiempo con un correcto diagnóstico a nuestras piezas dentales, se pueden defender y producir estas barreras ante una agresión, en este caso microbiana, que produce la destrucción de tejido. Cuando hacemos el curso presencial, que por estos episodios pandémicos y que se han suspendido los vuelos y demás, la idea era juntarme con ustedes a hacer una experiencia face to face, bien personal, para yo poder aprender de ustedes y ustedes de mí. A mis alumnos lo primero que les digo es basta de tanto teórico y vamos a lo pragmático. Vamos a ver, porque cuando nosotros éramos alumnos y me hablaban de dentina infectada y afectada, los conceptos se me mezclaban. Entonces, la explicación es que la dentina infectada, que es esa dentina sumamente contaminada, necrótica y demás, se parece a esto, a esta estructura que utilizamos para los desayunos, estos copos de maíz, los cornflakes, porque es sumamente irregular al secado. Cuando ustedes abran una cavidad y vean estas estructuras sumamente irregulares, húmedas, contaminadas, estamos en una presencia y un indicio clínico de dentina infectada, que es necrótica, que es muerta, que no tendría la posibilidad de regenerarse, de revertir ese cuadro. En cambio, cuando hablamos de una dentina afectada, vital, que está viva, que tiene la capacidad de regenerarse, nos vamos a estos quesos de rallar, para las pastas, ¿no? Tiene una textura muy similar y es la que el maestro Frenken cuenta que tiene esa característica de desprenderse como escama de pescados. Entonces, estos modelos gastronómicos se los traigo para que a la hora de secar nuestras dentinas y sacar el foco, porque durante muchos años estuvimos más empeñados en ver lo que poníamos en la cavidad, qué material poníamos, con qué obturamos, que lo que sacábamos. Y ciegamente estábamos sacando una dentina que debía ser conservada y que podía defenderse y, hablando sencillo, cicatrizar. Y me van a decir, bueno, Fer, mirá que yo sospecho que mi dentina afectada tiene carga bacteriana. Vamos a ver lo que pasa con esa carga bacteriana más adelante.
Y volvemos otra vez al concepto. Una dentina afectada, donde estas sogas que parecen las fibras colágenos tienen la capacidad de regenerarse. ¿Por qué? Porque todavía no están irreversiblemente destruidas, ¿sí? Tienen la característica, como vemos en este slide, de regenerar y revertir los procesos. Y ahora vos me vas a preguntar, ¿qué produce la desintegración de esta fibra colágena? Bueno, cuando hay una cavidad de caries tenemos bacterias, por los ácidos se produce la activación de metaloproteínas que están en nuestros dientes, autodestructivas, que empiezan a desintegrar estas sogas, además de unas enzimas que también tienen las bacterias, que hacen que estas fibras colágenas, que estaban súper sanas e íntegras, empiecen a perder estructura y a descomponerse. Remoción químico-mecánica de caries dental. Cuando uno empieza a buscar en internet, te volvés literalmente loco porque encontrás de todo, donde se indica qué productos hubo, qué productos hay, cómo usarlos y demás. Vamos a tratar de unificar todos los removedores y yo armé un protocolo unificado. Es una pena que no podamos usar dientes en manos porque amo usar dientes en manos cuando los colegas empiezan a identificar este tipo de estructuras y hacer las remociones muchas veces mejor que uno las hace. Entonces, las indicaciones para este tipo de tratamiento son las siguientes. Lesiones profundas, que son las preferidas porque una lesión sumamente grande, sumamente profunda, tienen fibras colágenos totalmente desnaturalizadas, una dentina súper blanda, que si ponemos pieza de mano o alta velocidad hacemos una exposición casi seguro. Caries dentales radicular, caries de adultos, caries secundarias en márgenes de restauraciones y en especial por debajo de los márgenes. Hay remoción de lesiones sin compromiso prepulpítico y este es uno de la Fundación Creo de aquí de Córdoba, de la querida Silvia Sorokin. Lo usamos muchas veces como aperturas de cámaras para pulpe o pulpectomías. Bien, fíjense que la remoción química de caries, en este punto, cuando hacemos restauración de la restauración, no escapa a lo que dice la técnica de remoción atraumática convencional. Restauración de la restauración sin tener que levantar todo. Y vamos a volver a la pregunta de hasta dónde removemos caries dental. Y vamos a la reunión de estos grandes maestros que van a poder ver los nombres, entre ellos Biondal, Leal, Frenken. Son unos maestros de la cariología de los cuales hemos aprendido bastante. Se reunieron y dijeron, vamos a dar guías y consensos a los colegas para que dejen de sacar esta dentina tan preciada, tanto en dientes primarios como en permanentes, ya sean profundas, moderadas o medianas. La mayoría de las recomendaciones es hacer técnicas de mínima intervención, como las que estuvo mostrando el doctor en el curso anterior, y técnicas selectivas. Entonces, técnicas que saquen la dentina infectada y me dejen la dentina que tiene la capacidad de remover. Todos estos slides, si ustedes lo quieren, se los voy a pasar a través de Xavier, como para que ustedes lo puedan tener y reinvestigar. Y este gráfico a mí me encanta porque si ven acá, tenemos un corte transversal. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor Fernando, lo escuchamos claramente. Perfecto. Tenemos un corte transversal de una pieza dentaria. Vamos a ver qué pasa en el túbulo dentinario de esta sección, qué pasa en el corte histológico, y esta es la que más me gusta, porque yo en mi consultorio no tengo un microscopio para ir analizando qué pasa en cada lesión que trato. Tampoco tengo una microscopía de barrido o ultramicroscopía para ver qué pasa en el túbulo dentinario. Sí tengo mi sentido clínico, del cual aprendimos durante tantos años, para ver y corroborarlo con ese comportamiento más profundo. Entonces, vamos a ver en esta flecha. Yo acá tengo la superficie de la lesión y me voy yendo, donde va mi puntero, hacia la pulpa dental. Bueno, es una dentina blanda, sigan el cursor, donde la carga bacteriana es muy alta, la dentina está contaminada y se condice donde está el puntero. Si voy bajando
y me voy a una dentina que tiene la dureza similar al cuero, como lo dice la imagen, me encuentro en una zona de menor invasión bacteriana, obviamente un poco más profunda, ya llegando a la pulpa. ¿Y qué pasa si, como aprendimos hace 15 años, 25 años en la preparatoria, qué pasa si estoy buscando el grito dentinario, como nos decían muchos colegas hace mucho tiempo? El grito dentinario, la dentina obviamente está mucho menos contaminada, pero fíjense a la profundidad que llevamos, y hay estudios que nos hablan que si no podemos a nivel ultraestructural diagnosticar caries por dureza, a nivel microdureza, imagínense si nosotros con un explorador vamos a tener la habilidad de hacerlo. Entonces mi recomendación es que se queden con este cuadro. Esta es la herramienta que ustedes tienen de indicios clínicos, que es la mejor herramienta que tenemos que cuidar, y para ver a qué nivel estamos llegando. Entonces, si estos genios de la cariología nos dicen que una dentina de una dureza similar al cuero tiene menor carga bacteriana y capacidad de regenerar, estamos en una zona segura. No lo digo yo, los dicen estas eminencias. Volvemos a técnica traumática porque al fin y al cabo la remoción químico-mecánica es un derivado de la remoción manual. Lo único que ponemos es un químico para que ablande la dentina y para que la selectividad, para que ese químico me diga qué debo sacar y qué debo dejar en la cavidad. La técnica de remoción atraumática, como ustedes saben, se crea en el año 70 por este maestro Frenken. En el 94 en la Organización Mundial de la Salud la avala como una técnica eficaz, y en el 98 la Federación Dental hace lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de remoción atraumática de caries, hablamos de una remoción segura, porque al principio, cuando uno empieza a hacer estas técnicas, está en la disyuntiva de decir, ¿no estaré dejando caries? Y la respuesta la van a ver más adelante. Esto es una cortesía de una colega querida de Lima, que se tomó el trabajo de hacer una línea de tiempo con todos los removedores. Y el primer removedor químico-mecánico de caries no fue el Caridex, sino que fue el hipoclorito de sodio. Lo que pasó con el hipoclorito de sodio van a ver más adelante, que se fue modificando hasta llegar a estos últimos prototipos, y fueron apareciendo en el mercado diferentes opciones, muchas de ellas prototipos universitarios, otros comerciales, que yo elegí las más comunes y las que más a mano deben tener de acuerdo al mercado y lo que hoy está disponible para un post-COVID, para poder ayudarlos y asesorarlos a la elección libre con un criterio crítico de estos removedores. Entonces, removedores químicos de caries, ¿qué son? Es un líquido, es un gel, es un producto químico que yo pongo para optimizar mi técnica de remoción atraumática. Tenemos los clorados en 1970, los enzimáticos en el año 2000 y los de nueva generación, que son las halocarbamidas y prototipos que se están estudiando en distintas universidades, que los vamos a desarrollar. Mi interés es nombrar los más comunes para que ustedes después puedan aplicarlos. Seguro alguno tuvo alguna experiencia, no sé si buena o mala, con algún producto, y la vamos a ir compartiendo más adelante. Este estudio me encanta porque es de la Asociación Dental Mexicana de su país, al que quiero tanto, y estuve el año pasado trabajando una semanita maravillosa allí, y me llevo el mejor de los recuerdos. Asociación Dental Mexicana, también, con una escala de chips del 1 al 10, vemos la satisfacción por el tratamiento del paciente. Va desde un paciente feliz hasta un paciente que llora. Nosotros tenemos un feedback, una retroalimentación que muchas veces con el paciente lo hacemos inconsciente. Yo creo que esto no es nada nuevo, esto lo tenemos incorporado quienes venimos tratando pacientes y más quienes hacemos odontología comunitaria y odontología rural, porque uno va viendo cómo el paciente va reaccionando a medida que vamos trabajando. Miren este número, por eso se los traje. El 89% de pacientes tratados con remoción atraumática no experimenta dolor. ¿Y saben por qué se los traje? Porque coinciden mucho con los números de la remoción atraumática. Entonces, para contarles que la remoción químico-mecánica, por más que tenga un nombre
y compuestos con nombres difíciles de repetir, no deja de ser un ayudante para la remoción de Frencken, la remoción atraumática de caries dental, que tantos años hace que está en la odontología. Y hoy nos toca el turno de las enzimas, para empezar. No sé si allí en México tienen el uso de algunas de estas enzimas. La aparición primera del papacaries, después el papacaries dúo, el Brix, que es de Argentina, del cual formé parte en el desarrollo, Caries Care y un montón de productos más. Cuando yo les dije que las enzimas no son nada nuevo, es porque el primer estudio de removedor químico como enzimático es en el año 1900, en Filadelfia, del doctor Harlan. Así que estamos hablando de un compuesto que se viene usando en la odontología, en el caso del doctor Harlan, para irrigar tejidos necróticos. Y ustedes dicen, pero lo usaba para endodoncia el doctor Harlan. Pero el doctor Harlan lo usaba para remoción de tejido necrótico. Miren qué parecido a lo que hacemos en remoción químicas de caries dental. Al fin y al cabo, removemos un tejido necrótico. Bueno, este es un video de un paciente de una escuela secundaria que se los traje para ver las estructuras de las enzimas. Le voy a sacar el audio. Las enzimas son bioorganizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman las proteínas son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustrato, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden... Doctor Fernando, se escucha el audio del video, pero muy bajito. Bien. Bueno, se lo voy a sacar. Al fin y al cabo, les hago las dos. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que modulan reacciones biológicas, como estábamos viendo en el video. Bien. Los ladrillos estructurales que ven acá, estas bolitas, son aminoácidos. Y lo bueno de este video es que cuenta que una misma molécula de enzima puede trabajar varias veces. Cuando yo hablo de química y que me apasiona mucho y me voy por las ramas, quiero que tenga una traducción clínica. ¿Cuál es la traducción clínica de esto? De esta enzima entrando, trabajando y volviendo a trabajar. Es que cuando yo aplique mi gel enzimático, ya sea papacaries, ya sea Brix o un Biosol, cualquiera de los geles enzimáticos que yo desee trabajar, lo dejo un rato porque una misma molécula de enzima puede trabajar varias veces. Entonces, esa es la traducción clínica de estos químicos. A ver, me están diciendo algunos amigos, ahí está, que no se pueden unir. Bueno, volvemos a compartir la pantalla. Bien, seguimos. Nos quedamos en enzimas y vimos lo que eran las enzimas. ¿Qué enzimas tenemos disponibles para trabajar hoy en odontología? Estuvimos hablando de la papaína, que viene de la caricapapaya, ¿bien? La bromelina, que proviene del ananá o de la piña, según el país. Aquí le decimos ananá o la piña. La proteasa cítrica, que viene de un hongo que se produce tras la descomposición de las naranjas. Y la colagenasa, que se crea por cultivo de Clostridium, de unas bacterias. Estas son todas enzimas. ¿Qué hacen? Digieren. Enzimas digestivas. ¿Sí? En el mercado tenemos varios productos con este tipo de enzimas. Hay prototipos de muchísimas universidades. Y lo más notable es que se han usado durante mucho tiempo para la industria alimentaria. Como para, por ejemplo, ablandar carnes, que no deja de ser una ruptura de fibras colágenas. Lo mismo que vamos a hacer en nuestra dentina infectada. Vamos con la papaína. Nos dicen que es una endoproteína semejante a la pepsina humana. Y nos frenamos acá. Digestión humana. Tiene actividad bactericida, bacteriostática y antiinflamatoria. Bueno, y proviene del látex, de ese jugo que sale de las hojas y frutos de la papaya verde. Aquí tienen su nombre, que es la caricapapaya. Creo que en México también la tienen. Le dicen papaya, acá le decimos papaya con Y, pero bueno, ese es idiomático.
La papaína, entonces, quiero que se queden con el concepto, como las otras enzimas que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, tanto la papaína, la bromelina, la colagenasa y esta nueva prototípica proteasa cítrica, ¿qué hacen? Lo mismo que hace el jugo gástrico, lo mismo que hace la pepsina humana, digiere, descompone y ablanda en pequeños pedacitos. En vez de digerir el alimento, ¿qué digiere? Nuestra dentina necrótica. Y volvemos, porque ¿qué pasa en nuestra dentina infectada necrótica? Están las fibras colágenas, están a punto de romperse o ya rotas, forman una capa de fibrina, una capa muerta que debe ser removida, que muchas veces sin la ayuda de un químico se hace un poco más difícil, y entonces estas estructuras que vemos acá, esta soga que está a punto de romperse, si nos vamos a una estructura microscópica real, la vamos a encontrar en pequeñas hilachas. Bien, vamos a descomponer la figura A con una soga grande donde ven el puntero, la figura B, subestructuras, y la figura C, la fibra colágena armada. Estos puntitos que ven acá señalados con estos ancladores son los puentes intercatenarios. Es un pegamento, entre comillas, que mantiene las fibras colágenas unidas. Los responsables de la reversibilidad o no de mi proceso. Bueno, acá les traje un poco más de historia de la papaína. Es súper antigua, desde el año 1900 en Harlem. Fíjense los estudios cómo se van sumando a medida que pasa el tiempo. Y cuando empecé la charla les dije que quería hablarles sobre los pros y los contras de cada producto, para que ustedes después tengan libre elección. Vamos a ver. La verdad que yo experimenté mucho con enzimas, tanto de todas las marcas que les estuve pasando. Las enzimas son inestables y hay un experimento, y vamos a hablar de control de calidad, cómo puedo controlar la calidad de un producto químico para remover caries, que se lo lleven a su consultorio. Las contras de usar enzimas es que son inestables, que ante cualquier cambio de pH, de temperatura y demás, pierden efectividad, entonces van a digerir menos. ¿Y qué va a pasar en mi clínica, en la cavidad de mi paciente? Se va a ablandar menos el tejido. Bien, cuando están mezcladas con cloraminas, las cloraminas producen una degradación de las proteínas. Miren este Pac-Man. Estos son cloraminas y esta es papaína proteína. ¿Qué hacen las cloraminas? ¿Saben dónde están las cloraminas también? No solamente en la interacción con esta papaína. Cuando nos metemos en los natatorios, en las piscinas de natación, se forman cloraminas que con las proteínas, por ejemplo, de la piel, producen inflamación y demás. En cambio, si volvemos a los geles enzimáticos, las cloraminas afectan el desempeño, como pasa en esta manzana, produciendo deterioro y muchas veces oxidación de los principios. Por eso, debo ver y constatar que mis productos tengan un aspecto de gel claro y no un aspecto de color marrón. ¿Por qué marrón? Nos conlleva a la pérdida de principios activos. Las enzimas son autolimitantes, al igual que los otros removedores químicos de caries, por dos mecanismos. Uno es la presencia de alfa-1 antitripsina y otro es la presencia de fibras colágenas, como les mostré en la primera foto, súper bien formadas y sanas. Entonces, por eso, mis removedores químicos, los que tenemos hoy en el mercado, a diferencia de los primeros, que eran los clorados, tienen un límite de acción, que van a proteger mis tejidos sanos. Y vamos a los clorados. Miren, para que ustedes vean e imagínense el tiempo que traen estos productos en nuestra práctica. Miren la foto del Caridex en su momento. Porque los clorados, a mí me gusta contarles una historia familiar, que papá Cloro tuvo a su hijo Caridex y después se fue con su nieto Carisol y así fue siguiendo la familia, porque son derivados del cloro. Entonces, lo que tiene el cloro, que tiene una toxicidad y una irritabilidad muy alta a nivel de tejidos sanos, de mucosas, y ni hablar si los pacientes los digieren o los tragan por alguna causa. Entonces, para combatir esa toxicidad y esa irritabilidad, le agregaron sustancias y se conoció comercialmente con el nombre de Caridex, que era una máquina que calentaba los activos y bombeaba para que obtengamos un líquido que nos ayude a remover, como les contaba antes,
nuestra dentina infectada. Luego aparece en el mercado Carisol, actualmente, creo que lo tiene allí también en México, con mejoras y también una disminución en la irritabilidad y la toxicidad hacia los tejidos adyacentes. Originalmente se pensó que el procedimiento implicaba la cloración del colágeno que estaba parcialmente degradado y otra vez nos retomamos a la foto de la soga que está totalmente deshilachada. Con la conversión de hidroxiprolina en ácido pirrolcarboxílico, es muy químico, pero un trabajo más reciente sugiere que la decisión por oxidación de residuos de glicina estaría involucrada. Entonces, ¿a qué quiero que les quede de este cuadro? Que en esta fibra colágena hay componentes tanto de glicina como hidroxiprolina, donde los clorados producen una interacción y como resultado clínico se me ablanda mi dentina necrótica. Entonces dijimos que el cloro era muy irritante, se le agrega ácido aminobutírico, glicerina, cloruro e hidróxido de sodio y se lo conoce comercialmente con el nombre de Caridex. Luego, lo que pasa es que Caridex se necesitaban grandes volúmenes, era bastante tóxico e irritante y conllevaba a tener que tener una máquina en el consultorio. Aparece Carisol, se le agrega ácido glutámico, leucina y glicina, esto en grandes rasgos porque la química de cada compuesto es bastante larga. Se conoce como el nombre de Carisol, es un mejorado clorado de los aspectos anteriores. Quien quiera ampliar con las concentraciones tanto de Caridex como Carisol, les dejo estos cuadros para que puedan investigarlos, tienen en la web y demás. Fíjense que en este caso Caridex se necesitaba casi medio litro como máximo, mientras que Carisol, que es un gel, se necesita mucha menos cantidad para hacer un tratamiento. Y acá les empiezo a traer casos clínicos, y cuando yo hablo de remoción químico-mecánica de caries, lo más probable es que me digan qué chévere, qué copado, qué bueno que está para mis pacientes pediátricos. Y acá les redoblo la apuesta, porque los paradigmas muchas veces errados de la profesión nos hace llevar a pensar que esto es solamente para pacientes pediátricos. Y no, bienvenido sea para los pacientes pediátricos, pero creo que la odontología tiene una deuda con los pacientes pediátricos de hace muchos años, que fueron tratados con medios tan cruentos. Y esto que le traigo acá es de la Dirección Provincial de Odontología de Córdoba, el primer caso, que es una foto que espero que vean bien porque no tiene muy buena calidad, como en un canino de un paciente súper joven, como pueden ver en los tejidos adyacentes, con un aislamiento con rollos de algodón en un campo rural, podemos llegar a lograr una remoción casi total del tejido infectado. Con pulpas grandes, siempre digo, imagínense que este paciente no está anestesiado, pulpas grandes, la incomodidad de trabajar con medios no del todo confortables, como son en un consultorio odontológico. Y les traigo esta última foto de abajo porque estos pacientes no son pediátricos y sin embargo podemos llegar a lograr este tipo de cavidades limpias, claras, brillantes, con aspecto vítreo, súper instrumentadas, con muy baja carga bacteriana, compatible con salud, y después poder hacer una obturación con cualquier material. Acá vamos a hablar un poco de Carisol, que el clorado que todavía tenemos en el mercado es del British Dental Journal, compara los métodos restaurativos tanto manuales, rotatorios, abrasión de aire y Carisol junto con el láser, y miren los resultados positivos a la hora de su desempeño en nuestras piezas dentales. Les traje un video del fabricante Carisol que muestra cómo trabaja, pero cuando hablo de protocolos, a mí me gusta hablar de aprender los protocolos de cada producto, porque cada uno trae su librito que muchas veces descartamos sin leerlos. Y luego, en removedores químicos, yo tengo un protocolo unificado que se los voy a compartir para que a la hora de que ustedes se aprendan los protocolos que trae cada producto, el que ustedes quieran, el que ustedes elijan, puedan aplicar el protocolo unificado con un criterio clínico. Bien,
Vamos a ver lo que nos dice Carisol. No le vamos a poner el audio. Se emplea de la siguiente manera. Ellos utilizan turbina para abrir. A mí me gusta mucho. Mis casos van a ver que están todos hechos con openers, con instrumentos manuales. Más en esta post-pandemia donde los aerosoles contaminantes sabemos que tienen injerencia en contaminación cruzada. Siempre cuando hagan la apertura, no es lo mismo pasar como una cortada de uñas 5 segundos un rotatorio que estar trabajando toda esta cavidad con un rotatorio. No es lo mismo para el paciente, no es lo mismo para nosotros a la hora de generar aerosoles contaminantes y demás. Les repito el video porque vale la pena y entramos, yo en mi caso solamente utilizo material rotatorio y me van a decir que si la lesión está cavitada, ¿qué hago? Empujo y eso es una cáscara de huevo que no tiene sostén dentinario, que se derrumba fácilmente con cualquier instrumental. Carisol utiliza instrumental rotatorio, a mí me gusta utilizar solamente esta cuchara. Vamos a ver los instrumentales que también tenemos reciclados y unificados como protocolo. Y luego lavamos. Bien, a mí no me gusta esta parte del video de Carisol. Y es una opinión, ojo, personal y totalmente aceptable. Si yo estoy trabajando con un paciente sin anestesia, porque van a ver que todos mis casos están hechos sin anestesia, no es porque sea un mago, sino porque tengo extremado cuidado. Si yo tengo un paciente que está sin anestesia y cuando soy sumamente cuidadoso, utilizo un medio químico y cuando termino mi tratamiento le tiro un chorro de agua fría, el paciente con una pulpa viva, bien diagnosticada, pega un salto y genera dolor y mi técnica traumática se convierte automáticamente en una experiencia dolorosa para el paciente y traumática. Entonces, la objeción que a mí me gusta hacerle al video de Carisol, pero es totalmente personal, no tiene evidencia científica, es un criterio clínico, es que yo no lavaría con agua las cavidades post-tratamientos. En ese caso pongo un rollo de algodón impregnado con agua a una temperatura casi corporal, temperatura ambiente para no generar frío, porque recuerden que mis tratamientos la mayoría de las veces están hechos y todas las fotos que traje sin anestesia. No porque yo sea un mago, sino porque les voy a dar las técnicas para poder disminuir el uso de anestésicos que muchas veces son un efecto negacionista a la hora del paciente recurrir al odontólogo. ¿Qué tiene Carisol? Los clorados es que el costo muchas veces es mayor. El cloro es inestable, por eso las lejías comerciales, los hipocloritos vienen en botellas oscuras, es inestable frente a la luz y al calor, y necesitamos instrumental específico que trae el fabricante. Ahora, vamos a ver más adelante cómo envolvemos todo en un protocolo único de remoción química para minimizar esto. Por ejemplo, tanto el pH como la luz, la radiación y la temperatura afecta el desempeño de los clorados, afecta ese efecto antiséptico, afecta el efecto reblandecedor de dentina que yo necesito para mis restauraciones. Bueno, hablamos de las enzimas, hablamos de los clorados y vamos a hablar de la nueva generación de removedores químicos mecánicos. Nombre raro que le han puesto, halocarbamídicos, que tienen una mezcla muy pequeña del compuesto clorado anterior con carbamida o residuos metabólicos ureicos, como se pueden llamar también. Y tenemos otra generación que son los citroproteolíticos. Estos están en desarrollo en universidades y en laboratorios que provienen de los hongos de las cáscaras de las naranjas en descomposición. Vamos a desarrollar y el halocarbamídicos, que es en los cuales nos podemos enfocar porque este ya está en un laboratorio, tiene autorización sanitaria para su uso y demás. Así que bueno, a diferencia de los anteriores, estuvimos hablando de los enzimáticos, estuvimos hablando de los clorados y
a diferencia de los anteriores, los halocarbamídicos, que son los que contienen una mínima cantidad de clorado como un antiséptico y en gran porcentaje urea y otros tipos de aminoácidos, tienen las siguientes características. Identifican fluorescentemente la dentina. Esto cuando nos iniciamos en remoción química de caries es fundamental. Nosotros, ante la presencia de nuestra luz LED, de la lámpara LED, este químico va a producir fluorescencia donde haya dentina infectada. Termosensibilidad, porque van a ver que hay un montón de caries que son súper agudas, que son súper blandas, muy fáciles de remover, pero hay otras que han tenido un tiempo de capacidad para ir regenerándose o que han cambiado los factores, ya sea de pH, consumo de azúcar, porque la enfermedad caries tiene millones de factores que la modulan. Entonces yo necesito un gel químico que sea muy proteolítico para casos de una dentina un poco más dura, más resistente, y algo que sea mucho menos proteolítico cuando estoy cerca de mi pulpa. Entonces, estos removedores de nueva generación tienen este tipo de termosensibilidad, o sea, ante la presencia de un poco de temperatura aumentan exponencialmente su proteólisis, o si no le ponemos temperatura se mantiene y queda disminuida para los casos más profundos. Acondiciona los tejidos remanentes. También yo necesito no solamente remover esta dentina, sino que después interaccione con los adhesivos que se utilizan habitualmente para resinas, para ionómeros y demás materiales. Este me gusta mucho porque cuando hablamos de las sogas, de la dentina, cuando hablamos de las metaloproteínas, estos tienen la capacidad de inhibir las metaloproteínas dentinarias que producen la autodestrucción. Entonces, cuando las metaloproteínas se activan, la presencia de un pH altamente elevado hace que por una reacción ácido-base se neutralicen y las metaloproteínas no sigan ablandando mi dentina. El tiempo es corto de trabajo, a diferencia de los 2 minutos que vimos en algún otro removedor químico de caries. Y es versátil, porque lo puedo usar en caries agudas, en algunas de mayor cronicidad, porque me da la capacidad, como les contaba, de disminuir y aumentar la potencia proteolítica a través de la adición de un poco de temperatura. ¿Y se acuerdan de la primera máquina de Caridex, que era una super máquina, una foto antigua, que calentaban la solución? Bueno, y muchas veces las modas vuelven, porque los removedores químicos mecánicos estos de nueva generación, ante la presencia del aumento de 1 o 2 grados de la solución, generan un efecto proteolítico instantáneo, ya sin la necesidad de esas grandes máquinas. Viene en una presentación igual que el Carisol. Vamos a ver cómo trabajan. Aumentan la fuerza iónica, produciendo una disminución en el grado de hidratación de los grupos iónicos superficiales de la proteína, ya que estos solutos compiten por el agua, hay una competencia por el agua y rompen los puentes hidrógenos. Cuando hablo de ruptura de puentes hidrógenos, estoy diciendo lo mismo que los removedores papaínicos. ¿Se acuerdan que les mostré la fibra colágena bien intacta con esos puentes hidrógenos? Bueno, este también rompe puentes hidrógenos o interacción electrostáticas, de forma que las moléculas se agregan, precipitan, se ablandan para que el clínico obtenga una dentina blanda. Y la termosensibilidad es fácil, al igual que Caridex en su momento, sin tanta máquina, es por el aumento de la energía cinética de las moléculas. Lo mismo cuando hay muchas personas en una sala, genera mucho calor y eso hace que quieran empezar a moverse para alejarse. A un ejemplo un poco más mundano. En esta tabla que les dejo, van a ver comparación de papaínicos, los nueva generación, en cuanto a la interacción intrapomo, porque muchos productos al estar envasados producen interacción. El escaneo de caries nos referimos a la identificación por color y fluorescencia. La capacidad que tienen de regular proteólisis para mayor o para menor, depende de si la caries está blanda o muy dura.
fluorescencia de dentina infectada, la capacidad bactericida que es importante, un acondicionamiento de tejidos químicamente para una posterior adhesión, un tiempo de trabajo, que ahora vamos a hablar porque seguro va a haber preguntas en cuanto al tiempo de trabajo, y creo que la nueva generación que está brindando es la inhibición de metaloproteínas autolíticas de autodestrucción de la dentina. Y cuando hablamos de remoción químico-mecánica de caries, todos preguntan si es segura, todos preguntan si la adhesión es óptima, cuánto duran las restauraciones. Y bueno, yo hoy traje un par de estudios, no me quiero ir por las ramas porque sé que a veces estamos en la disyuntiva de mostrar estudios o mostrar casos clínicos y bueno, vamos a tratar de equilibrar y les dejo los enlaces de los estudios para quienes quieran ampliarlos. Este es el Dental Journal australiano, donde dice que el método químico-mecánico de caries dental mostró una alternativa adecuada para remoción conservadora en la adhesión de caries. Se mostró menor tiempo de trabajo y mejora características de dentina residual. De este estudio, quien quiera ampliarlo, tienen todos los métodos usados. Quiero que se queden con esto, con tiempo de trabajo y dentina residual de mi cavidad. Vamos a hablar de tiempos de trabajo y qué pasa en la dentina residual para mi adhesión. Este es un metaanálisis, bien, de la técnica traumática. También me lo cede el doctor Heraldo de Lima y nos cuenta que el metaanálisis nos da una supervivencia de técnicas de remoción manual del 85%, dependiendo del manejo del material. Por eso tienen que saber y elegirlo libremente con un criterio clínico, del operador, que el entrenamiento es fundamental, y del instrumental que usamos, que vamos a hablar más adelante. Estos métodos, yo me abrió la puerta de atención a pacientes con discapacidad. Norma Picasso, que es la autora de este libro, que lo tienen en la web, es sumamente interesante para quienes hagan atención a pacientes con discapacidad y les abra una puerta a un mundo donde los pacientes son sumamente receptivos de tratamientos y más de estos tratamientos donde muchas veces se le ofrece sedaciones, anestesias generales y demás. Y bueno, este libro de Norma reúne un poco el modo de accionar y una mirada integradora para cuando estemos recibiendo a nuestros pacientes con discapacidad a nuestra consulta. Lo tienen en la web, yo soy coautor de uno de los capítulos sobre remoción química, lo tienen en la web, les voy a dejar el enlace. Este estudio de salud oral y odontología preventiva nos habla de que no hay citotoxicidad en removedores químicos de caries como Carisol o los enzimáticos como Papacaries. Y habiendo tantos removedores, a mí me gusta utilizar un protocolo unificado, no porque sea un rebelde, sino porque después de tanto leer protocolos de cada producto, hice humildemente un protocolo que a quien le sirva se lo cedo y espero que lo puedan utilizar en su práctica. Yo hago un diagnóstico. ¿Cuándo nunca voy a hacer una remoción mecánica de caries? Y la respuesta está... ¿Cuándo vas a hacer una remoción con turbina, una operatoria dental en un diente? Cuando tenga un buen diagnóstico. Si el paciente viene con una fístula, si el paciente viene con sintomatología prepulpítica, que me diga que esa pulpa, que esos tejidos profundos están dañados irreversiblemente, son procesos irreversibles, entonces donde no voy a hacer una remoción con turbina, tampoco voy a hacer una remoción química mecánica de caries. No es una bala de plata que nos va a salvar cualquier diente que ya esté derivado de la endodoncia. Lo que sí podemos hacer, como hacía la doctora Silvia Sorokin, es que cuando tengamos un paciente derivado a endodoncia, o una pulpe o una pulpoctomía, lo usamos como un abridor químico para ablandar esa dentina y llegar a la pulpa. Entonces, un buen diagnóstico radiográfico, hacemos una interpretación de la historia clínica y si el paciente no presenta sintomatología, proseguimos. Aislamiento, porque van a ver que mis casos, y no porque sea un iluminado, están hechos con rollos de algodón. El doctor Frenken hace su técnica de restauración atraumática con rollos de algodón y succión. Obviamente
que si yo puedo hacer una remoción, una aislación, total con Gomadí, que sería increíble. Ahora, cuéntenme cómo muchas veces en pacientes que tienen problemas de conducta, yo puedo hacer un aislamiento total. Entonces, adaptar mi clínica a la hora de realizar estos procedimientos. Cuando hago una profilaxis, un lavado o un secado, el secado, como vieron en el video de Carisol, nunca lo hago con la jeringa triple. ¿Por qué? Porque si no voy a usar anestesia para reducir las funciones y demás, menos voy a tirar un chorro de agua fría y presión hacia mi cavidad. Siempre lo hago con rollos de algodón o con los microbrush. Voy a colocar el producto. ¿Cuál producto? El que vos elijas, el que tu criterio clínico y los estudios hayan dicho que es el producto que se va a adaptar a tus necesidades. Vamos a remover el tejido con movimientos laterales y sin ejercer presión. Y acá me quedo. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Se acuerdan cuando aprendimos a hacer endodoncia? Yo por mucho tiempo hice endodoncia, soy un endodoncista recuperado. Cuando nos enseñaban a ir hacia la pulpa dental, acá hacemos exactamente lo contrario. Nos imaginamos la pulpa dental y le escapamos hacia afuera para hacer nuestra remoción. ¿Con qué presión? Me encantó el concepto que dijo el doctor Ramírez Peña sobre que podemos usar ultra baja velocidad, porque no es lo mismo usar una ultra baja velocidad que una rápida en la sensación del paciente. Se puede usar una ultra baja, pero la sensación es que cuando usan cuchara, cuando se pasan por la piel la cuchara y sienten que les pincha, ese es el límite de presión que debemos usar sobre la cuchara dental. Reaplicamos el gel nuevamente y raspamos ¿hasta cuándo? Hasta que el gel que sale de la cavidad sea lo más parecido al gel que sale del envase. ¿Por qué? Porque eso me va a decir que ya no hay más dentina necrótica, fibras colágenas irreversiblemente dañadas para remover. Yo para instrumental me gusta mucho y se lo transmito en el curso, usamos cucharas, a diferencia de Carisol que tiene un montón de instrumentales, y van a ver que uso material reciclado que les voy a enseñar a hacer, espero que personalmente en algún momento, y a veces uso el cavitador. ¿Para qué? Porque la remoción atraumática lo que necesita es bordes netos para un correcto sellado, para una correcta adhesión de mis materiales y que no haya filtraciones. A veces hago afilados con los mismos exploradores o me valo de un cavitador ultrasónico. O la idea del doctor Ramírez Peña sobre la ultra lenta velocidad de las piezas de manos puede ser una opción sumamente viable. Esto es lo que hago con los exploradores viejos. Y esto es una foto, lo voy a repetir. Esto es una foto de Fundación Creo, un lugar increíble para que puedan hacer turismo estudiantil aquí en Córdoba, Argentina. Es una gente maravillosa que recibe a los estudiantes y si vienen para Argentina los invito, Fundación Creo es realmente maravillosa. ¿Qué hacemos? El explorador, cuando ya no tiene más filo, que está doblado, solamente con una piedra de esmalte le hago un filo. Creo que lo pueden ver acá en la foto, si no les mando la foto. Les hago un filo biselado y todas mis remociones químicas que van a ver desde el momento hasta la fecha las he hecho con esta. No porque sea un iluminado, sino porque llevo cuchareando dientes desde que tengo uso de razón de graduado. Y es una forma de reciclar instrumental y bajar el costo de nuestras restauraciones también. Y realmente se ha convertido en una de mis herramientas preferidas. Realmente pueden acceder a ángulos muertos. ¿Por qué? Porque la técnica de remoción manual, ya sea química o convencional, si tiene un punto oscuro, un talón de Aquiles, son los ángulos muertos. Y con estas herramientas, vaya que van a poder acceder de una manera muy fácil y económica, salvando el bolsillo de nuestros colegas. Les conté que era endodoncista, ¿no? Como endodoncista me caen todos estos casos difíciles, donde ven un paciente de 30 y algo de años con una cámara pulpar casi expuesta de color rosa. Este es Emiliano en el año 2014, le hago una radiografía digital, espero que puedan observarla con claridad. Y miren la cercanía que tiene este cuerno pulpar a la restauración.
que habían querido, por la moda del amalgama, remover una amalgama y se encuentran con pulpa rosa saludando al colega. Lo que hago con Emiliano es limpiar muy suavemente con un removedor químico. Esa pulpa no va a reaccionar porque si el diagnóstico está bien hecho, esto es tejido vivo y nuestros removedores químicos tienen nula actuación sobre esos tejidos. Y 2 años después, el paciente presentaba silencio clínico, no tenía procesos periapicales como pueden ver en la radiografía. Y miren el cuerno pulpar cómo retrocedió. Cuando empecé la conferencia, les dije que si se iban a su consultorio con el concepto de que los dientes se defendían, que nuestro cuerpo se defendían, creo que era mi misión cumplida. Entonces, miren qué trabajo magnífico. Esta barrera dentinaria que se ve y el cuerno pulpar cómo descendió. ¿Y saben de quién es este trabajo magnífico? No es mío, es del organismo. Yo lo único que hice fue 2 minutos, levantar cuidadosamente, limpiar, bajar la carga bacteriana, esperar y ver el desempeño clínico. 2014, 2016 y Emiliano, que es mi paciente, vuelve en el 2019, 5 años después, y vemos la integridad de los tejidos. Este trabajo maravilloso de retroceder, de cicatrizar de esta barrera, repito, el autor es el organismo de Emiliano. Yo lo único que fui, un intermediario que puse un poquito de químico entre medio. Pacientes embarazadas, sin anestesia, miren, dentina infectada, espero estar ahí para mostrarles la textura de esto que se parece al cornflakes, y empiezan a salir estos cuerpos, y miren el trabajo final. Estas son cuevas de esmalte que si limpiamos bien los ángulos muertos van a ser cuevas retentivas para mi material restaurador. Entonces, y quiero que empiecen a ver lo que sacamos más de las cavidades que lo que dejamos, porque estuvimos muchos años viendo lo que sacábamos, ahora estamos viendo lo que estamos sacando en vez de lo que dejamos. A ver, perdón, se me fue la diapositiva, me expliqué mal. Empiecen a ver esto, lo que sale de la cavidad. Pueden salir cuerpos muy grandes, a veces salen hebras, a veces sale un aspecto cremoso, pero todo ese material lo tienen que identificar para ir teniendo un feedback con la caries que estamos tratando. Esta restauración, 5 años después, está con silencio clínico, y como el caso de Emiliano me van a decir, pero quizás en 5 o 6 años más vaya a tratamiento de conductos, pero bueno, evité el tratamiento de conductos casi 10 años. Doctor, ¿qué pasa con el barro dentinario para mi adhesión? Entonces, este estudio que se los voy a compartir, que me lo cedió mi amigo Heraldo, que me enseñó muchísimo de cariología, muestra la presencia de barro dentinario en distintas intervenciones, ya sea carisol, químico-mecánica, el sistema convencional, microabrasión y demás. Lo tienen para ampliar, se los dejo en el link donde podemos compartir información. Vamos con más casos que, si se fijan, de odontopediatras estos pacientes no tienen absolutamente nada. Son pacientes grandes, donde las destrucciones son extremadamente extensas y el riesgo de exposición pulpar son muy grandes, son casos jugados, porque de nada sirve que yo traiga unos casos sumamente exitosos para alimentar mi ego y que ustedes no tengan noción a la hora de buscar dentina, porque en esta fotografía, en este primer caso, donde utilicé un rollo de algodón, miren lo sano que quedan los tejidos pericavitarios, donde utilicé solamente un rollo de algodón y una gota de gel, y acá me aparecen las escamas de Frenken. Yo acá debería frenar, pero como mi entusiasmo por hacer una foto bonita y para querer lucirme, porque mi autoestima se ve que no era buena en ese momento, en la presentación, seguí limpiando. Yo debería haber frenado en la presencia de las escamas del doctor Frenken, de la técnica traumática. Estuve sacando un poco más, me quedó más lindo para la foto, pero esta excavación, esta remoción ya era exitosa. Por eso traje este error que cometí. Vamos al segundo. Miren,
Cavidad interproximal. Vamos a ver. Esperen que acá. Rollo de algodón, interacción a la saliva y demás, porque la realidad en mi consultorio con esta inmensa cartera de pacientes con distintas patologías, distintas fobias y distintos miedos, hacen que muchas veces deba trabajar así. Si quieren les puedo mostrar fotos con un aislamiento divino, con iluminación y hasta con un Photoshop. Pero quiero ser honesto con ustedes y mostrarles mi forma de trabajo día a día en el consultorio para que no se vayan con la sensación de que esto es algo inalcanzable, que lo pueden hacer unos elegidos. ¿Recuerdan cuando les dije que cuando poníamos los removedores salían a veces forma de hebras o cuerpos grandes como la paciente embarazada del caso anterior? Este es el resultado final. Miren el tamaño cavitario pre, como está el cursor, y el tamaño cavitario postoperatorio. Muy parecido. Nos ahorramos un montón de tejido y miren las restauraciones, nos quedan retentivas y rugosas. Para una posterior adhesión, ahorramos un montón de tejido, nos ahorramos una endodoncia, un pinchazo anestésico, 3 radiografías y una restauración que le iba a quitar la propiocepción al diente en un paciente que podría bruxar y fracturar una pieza dentaria más adelante, como el famoso espiral de la muerte o el efecto dominó. Pacientes de avanzada edad también, donde podemos hacer estas remociones. Y esta foto se las traje porque me tuve que tomar el trabajo de hacer un afilado con ultrasonido. Miren qué buena dentina acá debajo y miren la cavidad. ¿Qué hubiese sido de esta pieza con una turbina, con un taladro? Y esta se la traje precisamente porque cuando quiero que vean lo que sacamos de la cavidad, acá sale en forma de crema. Entonces, el gel que yo puse acá, ya sea Caridex, Carisol, Biosol, que tenía un aspecto limpio, acá ya me sale turbio. Es hora de seguir trabajando hasta encontrar una dentina con una consistencia similar a la sana como aprendimos en nuestra técnica traumática. Les puse la luz del consultorio atrás porque este esmalte dentario, si yo usaba una turbina vestibular, se me iba a fracturar en un montón de pedazos. Obviamente, aquí hay que hacer un afilado de los bordes cavitarios para tener una perfecta adhesión. Otro caso que iba derivado en endodoncia, y cuando digo que a veces no me puedo guiar por el color para diagnosticar o no caries dental, es por este tipo de casos de pacientes portadores de amalgamas o pacientes que fuman mucho, donde yo aplico mi removedor químico y se empiezan a salir estos geles, estos cuerpos grandes dentinarios necróticos. Este es mi resultado final, techo de cámara, y resultado final. Obviamente van a ver que yo no les muestro restauraciones porque mi énfasis está en mostrar remoción. Nos hemos olvidado de ver lo que sacamos dentro de una cavidad. Voy a tomar un poquito de agua y continúo. ¿Están entretenidos? Sí, doctor, bueno, gracias. se escucha. Sí. Perfecto. Fernando, ¿qué pasa? Vos me dijiste que los removedores químicos mecánicos son súper útiles. Necesitas fibras colágenos, pero si una lesión está no cavitada como esta, no tengo fibras colágenos en el esmalte. Entonces, si yo sé que necesito fibras colágenos para ablandar mi dentina, ahí está, no me tengo que acordar de ninguna indicación. Donde yo tenga fibras colágenos, como en esta foto que ya abrí, puedo trabajar perfectamente como acá y como acá en el molar donde está el puntero. Ahora, si yo pongo mi removedor químico acá, no va a pasar absolutamente nada, porque la carga orgánica del colágeno del esmalte pero no existe. Entonces, esto que tiene un nulo sostén de dentina abajo, como dice un maestro mío, es una cáscara de huevo. Entonces, ante la presión muy pequeña, se rompe. Y si yo no quiero usar anestesia, ¿qué hago? Hago un, entre comillas, rápido pasado como una cortada de uñas de una alta velocidad, se me fueron las diapositivas, hago una rápida pasada de una turbina de alta velocidad hasta encontrar mis fibras colágenas, ¿bien? Entonces no hay que acordarse como un loro, una repetición tipo
escuela primaria de qué está indicado para... Cuando yo tenga fibras colágenas que remover, ya sea en cemento, en dentina y demás, puedo hacerlo con este tipo de removedores. ¿Qué pasa con la adhesión? Y este estudio compara fuerza adhesiva y formación de estos anclajes mini de TAC de resinas en mi dentina residual para que después no se me caiga el arreglo, porque yo quiero que al paciente no le duela, pero que mi arreglo también tenga sobrevida. Entonces necesito tener esos parámetros controlados. Este paciente tampoco es odontopediátrico, pero miren la noticia, lo fue hace 50 años y llegó a este estado porque no quería seguir atendiéndose con los métodos tradicionales. Entonces, lo que nosotros hacemos, y les traje esta diapositiva porque pueden observar la sanidad y la integridad que tiene el tejido pericavitario, que no es agredido por los químicos del gel que yo utilice. Estas caries muchas veces tienen distintos colores, distintas texturas, hay tantas caries como pacientes. Si ustedes quieren que yo les pase un cuadro de caries, olvídense porque no me van a alcanzar los gigas para pasarles la cantidad de caries que existen. ¿Y cómo las puedo conseguir? Agarren una cucharita, muchachos, y empiecen a escarbar, que es la mejor forma de aprender. También hay estudios que hablan del tiempo, vamos a hablarlo después en las preguntas, al tiempo de trabajo, el dolor que experimentan los pacientes, muy parecido a la técnica traumática, y el costo. En países como aquí Argentina, donde el dólar oscila tanto, hacemos un seguimiento de precio dólar, y les adelanto ya que el tiempo se disminuye cuando el operador está sumamente entrenado, cuando no utilizamos anestesia, cuando yo les digo que trabajo un canino inferior sin necesidad de hacer un dentario que me lleva muchísimo tiempo, muchas veces una segunda reaplicación, y ni hablar del costo traumático para el paciente, para mi paciente pediátrico o adulto, porque el paciente adulto tiene muchas veces las mismas necesidades, y creo que como odontopediatras les ha pasado que muchos pacientes adultos les piden atenderse con ustedes por la forma de tratarlos que tienen. Entonces, el costo va a la mitad muchas veces, no porque sea más barato el gel, sino porque el 80% de mis prácticas de operatoria dental no tienen que ver con lo que use, con qué material o con qué marca, sino con el tiempo que yo utilizo. Y estos geles, si ustedes se ponen como yo a cucharear y a remover, les van a dar la posibilidad de hacer múltiples cavidades por sesión, porque mientras topico una, voy trabajando la otra. Como este caso de un paciente panadero, miren las caries súper grandes, yo traigo estos casos que son muy jugados para que ustedes puedan ver y apreciar la textura dentinaria. ¿Se acuerdan los cornflakes para desayunar de maíz aquí? La misma textura el secado, húmeda, con una carga bacteriana altísima. Empezamos a remover, tejido pericavitario sano, remoción final. Obviamente que si yo pienso que esto lo voy a solucionar con una obturación, ya sabemos que la caries es multifacética, o sea, hay tantos factores involucrados que si yo pienso que voy a arreglar una caries y voy a curar la enfermedad de caries, que es algo mucho mayor, es como si un paciente que tiene tuberculosis o que tiene un COVID hoy lo quieren curar con un jarabe para la tos. Entonces yo solamente estoy tratando un signo de mi enfermedad de caries, que son estos agujeritos que le dicen los pacientes. Si yo solamente pongo esto y no hago nada, mi paciente va a tener problemas. Necesito un tratamiento integral. Volvemos a los cornflakes, las azucaritas. Remoción química, resultado final, clase 5, retentivas, rugosas, para mi posterior material de adhesión. Creo que el tiempo se me está yendo, vamos a ver cómo andamos de tiempo, 1:10. Ya casi terminamos. Otros casos. ¿Qué pasa cuando hay encía cerca? Un rollo de algodón químico en contacto con mi tejido, que no es lo ideal, pero se los traje para que vean que muchas veces pasa sin tener mayor toxicidad, irritabilidad e inflamación. Miren resultado final. ¿Qué hubiese sido de esta pieza con una turbina? ¿Qué hubiese sido de esta pieza con una remoción tradicional con anestesia? Una endodoncia, seguramente, y la cortaba la vida útil. Restauración
de restauraciones existentes. Este tamaño preoperatorio es igual a este tamaño postoperatorio, no amplío mis cavidades. Y no sé si les pasa, pero mis pacientes no llegan con una mancha blanca, llegan con 5 o 6 de estas caries al consultorio, donde uno quiere empezar a apagar este incendio y no sabe por dónde. Entonces, los removedores químicos de caries están ya en el último escalón cuando el paciente transgredió todos los cuidados, las prevenciones y llega a este estado. Supervivencia, ¿cuánto dura técnica traumática? Y comparables con las amalgamas que están hace casi 100 y pico de años en la odontología, el 70% sobrevive. Es muy parecido a la supervivencia de restauraciones comunes. Y cuando alguien les pregunte si sacan o dejan caries, la respuesta es que la eliminación parcial o total de caries no tiene diferencias significativas a la hora del éxito de una restauración de acuerdo a los estudios tantos que tenemos en esta maravillosa web que hoy es tan democrática. Últimos casos, les traje escamas de Frenken para que vean que aquí ya es hora de frenar. Esta es una paciente de 90 años. Imagínense si hago perno, corona, incluso en una paciente de 90 años donde no encuentro un conducto. Entonces, remoción química de caries es la opción ideal para las dos puntas del rango etario, para los chiquititos, para los chavos, creo que le dicen ustedes, y para los más viejitos. Bien, yo voy a la casa dental, le digo un removedor dental, un removedor de caries dental y tengo una vitrina con 5 o 6. ¿Cómo lo elijo? Espero que después de esto tengan algún criterio más. Pero una vez que lo tengo, si mi vendedor de lámparas halógenas me dice que tienen un radiómetro para medir la cantidad de luz, yo debería tener el compromiso de mis fabricantes de decirme qué actividad proteolítica me están dando. Bien, me quedo más tranquilo. Entonces, ¿cómo hago? Tengo métodos de laboratorios que lo pueden hacer en algún laboratorio de análisis comunes y hay un método doméstico que es bastante divertido, si siguen en cuarentena con sus hijos, de hacerlo, que es el experimento de la proteólisis y la gelatina. Si nosotros agarramos una pipeta bien finita y preparamos gelatina sin sabor, la dejamos endurecer, porque la gelatina sin sabor, o casualidad que también son fibras colágenas, al igual que mi dentina infectada. Entonces, si nosotros preparamos gelatina sin sabor en una pipeta graduada, bien, y colocamos en su punta nuestro gel proteolítico, va a producir una proteólisis de acuerdo a su poder de determinados milímetros en mi pipeta. Ese es un experimento bastante casero, pero está muy bueno de hacerlo. Lo encuentran igual con una piña, porque dijimos que las piñas tienen también proteolíticos. Van a ver que estos también lo hacen con gelatina sin sabor y miden actividad proteolítica. Cuando hay una piña fresca, tiene proteólisis, se produce este líquido, y cuando la piña está cocida no se produce nada porque las enzimas se murieron. Entonces, conclusión, si yo pongo en esta pipeta que gradúo con gelatina sin sabor un proteolítico y no me produce ningún líquido, es porque me están vendiendo algo sin capacidad proteolítica o que, debido al paso del tiempo o por los factores que estuvimos viendo anteriormente, tienen una merma, una baja o una nula actividad proteolítica que necesito ¿para qué? Para ablandar mi dentina. Y después hay otro experimento que lo pueden hacer en cuarentena, aburridos, con sus hijos, quienes tienen y si no con su pareja, que es el de la leche. Porque en tubos de leche, si yo mezclo leche con proteolíticos, la leche es una proteína que al tener proteolíticos se coagula, se cuaja, dicen aquí en la Argentina, y ese es el principio de la producción de quesos. Entonces, repasamos. Gelatina sin sabor, cuando se une con mi gel proteolítico, produce un líquido en esta zona, al igual que la piña y el gel de gelatina sin sabor acá, de acuerdo a la actividad proteolítica. Si no lo produce como está en la piña cocida,
mi actividad proteolítica es poca o nula. Eso es un experimento medio objetivo que pueden hacer en su casa. Pero bueno, los laboratorios ya nos pueden dar índices de pureza, homogeneidad y de actividad de las proteínas, de los proteolíticos en este caso. Por estos métodos más específicos, electroforesis, espectroscopía, espectrometría de masas y un montón más que en cualquier análisis, en cualquier laboratorio de análisis se los pueden hacer. En auge aquí, el ELISA, que se está usando últimamente para medición de patologías asociadas a la pandemia. Entonces, hay laboratorios que se dedican específicamente a hacer eso. Conclusión, y volviendo a la foto de mi querido amigo Heraldo Pesaresi, voy por 1:18 de tiempo, voy bien, y eso que hablo bastante rápido. Mi proposición es esta: ya sean pacientes pediátricos, pacientes de mediana, de baja o alta edad, hoy la odontología nos obliga a hacer mínima intervención por esta circunstancia de la pandemia. Pero ayer hablaban con mi amigo Heraldo y le digo, creo que la alternativa es odontología de mínima intervención para la vida, para siempre. Aprovechemos esta pandemia porque muchos de ustedes, clínicos, sin saber de mínima intervención antes de leer sobre esto, ya empezábamos a intuir que lo que estábamos haciendo era una sobreinstrumentación, una sobrelimpieza de nuestras piezas dentarias. ¿O no les pasó que un paciente se va a su casa con una obturación temporaria y al año, a los 6 meses, volvía con una dentina mucho más fortificada? Y ahí empezamos a intuir que algo estaba pasando y que debíamos revisar nuestras creencias que habíamos aprendido en nuestra formación. Como último, la doctora Karina Podestá Rodríguez tiene remoción de caries basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque cuando hacemos remoción de caries, y se los voy a dejar al link ahí debajo, queremos saber que las restauraciones duren, que la carga microbiológica sea compatible con salud, que haya sobrevida, que no genere pulpitis. Entonces, más allá de que lo que yo les diga en base a mi experiencia, que es intransferible porque es única, Karina Podestá da un repaso de 45 minutos en YouTube, es gratuito, es la doctora Karina Podestá Rodríguez de Perú, sobre cariología y evidencia científica, que es admirable, es gratuito y les lleva 45 minutos de su vida. Bien, yo le digo a los alumnos que les lleva el mismo tiempo de espiar el Facebook de sus ex. Entonces, se cultivan y van a estar blindados para defender su práctica, porque les aseguro que más allá de mi opinión, la remoción manual y de mínima invasión de caries dental es el futuro de la odontología. Esto es del doctor Alfonso Escobar, lo buscan también en internet, tiene un link sobre remoción química y de mínima invasión, increíble, del cual aprendí mucho. Hay que agradecer el material de los maestros que uno aprende, por más que no lo conozca personalmente, porque quienes hacemos investigación a pulmón, muchas veces solo una cita del trabajo de uno gratifica el alma, y no es por egocentrismo, sino porque lo hacemos a pulmón. Es muy difícil en estos países hacer un poco de investigación y tratar de llevar un producto para compartir con los colegas. Y nos acercamos al final, les dejo las preguntas con una frase que dice que el secreto, querida Alicia, es rodearnos de personas que te hagan sonreír el corazón. Es entonces y solo entonces que estarás en el país de las maravillas. Se los dejo para que lo usen en su vida, en su trabajo, con sus colegas y con sus pacientes. Espero haber sido útil, espero me hayan entendido mi idioma argentino, que muchas veces utiliza unas palabras que ustedes no están acostumbrados. Agradezco a mis amigos Laura Vivar de Ecuador, Ruth Margarita Freire de Quito, Tere Panachi de España, que están todos a la expectativa de este trabajo, que colaboran siempre con los que hacemos y tratamos de difundir una odontología para que el profesional tenga libre elección de un producto. Y les dejo mis redes sociales, me pueden consultar. El material se lo voy a dar a Xavier porque este material de producción es de ustedes, este material les corresponde a ustedes. Calculo que tendrán algunas preguntas
para ir compartiendo y para ir debatiendo. Y bueno, como un resumen de todo, más allá de lo que estuvimos viendo, me gustaría hacer hincapié en que va a haber mucha controversia a la hora de hablar de estudios de tiempo de trabajo, porque cuando hablamos de tiempo de trabajo siempre pregunten si está involucrada el tiempo de la anestesia o la prescripción de la anestesia. Si ustedes prescinden de usar anestesia, los tiempos se acortan un montón, se utilizan múltiples cavidades, no solo que se acortan los tiempos, sino que la odontología, que siempre fue la operatoria dental, la dentistería, como la económica, la que no te hace ganar dinero, se hace mucho más rentable, y no solo mucho más rentable para nosotros, se hace biológicamente rentable para el paciente, porque no lo exponemos. Y como última, y ya los dejo, y para las preguntas, es ¿qué odontología harían en una cavidad de un familiar de ustedes? Una máxima intervención con anestesia, con turbina, con llegada a tejidos profundos o posibilidad de endodoncia, o una odontología un poco más racional, más biológica. Y la respuesta es esa, y esto es de un profesor querido de aquí de Argentina, que nos dice, el tratamiento que le van a proponer al paciente, fíjense si se lo propondrían a un familiar o se lo harían ustedes mismos. Y creo que esa es la moraleja. Muero de pena por no estar personalmente allá en Tabasco con ustedes haciendo el entrenamiento intensivo, pero creo que ya, Dios mediante, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos para remover y remover caries, porque créanme que el taller intensivo es un aprendizaje para todos. Muchas gracias, les dejo mis redes sociales y espero las preguntas que las responderé con todo gusto. Muchas gracias, doctor Fernando. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas. El doctor Canseco nos menciona que ha utilizado por mucho tiempo estos productos del Papacaries Duo y el Brix 3000. ¿Sé alguna diferencia entre ambos productos? Sí. Mira, el principio activo es la papaína. El principio activo es el mismo. El Brix lo que tiene es que la enzima está protegida y aumenta la cantidad de enzima disponible. Esa es la principal diferencia. En el uso, no sé si el doctor habrá tenido mejoras o mejor desempeño de uno de otro, pero son bastante similares. En el 2000 es el Papacaries quien sale, luego se perfecciona con Papacaries Duo. Obviamente por el tiempo de Papacaries, desde el año 2000 tiene bibliografía a montones, estudios sobre Brix van a encontrar que yo soy autor de muchos, pero realmente son eficaces, inclusive los prototipos que vimos antes. De acuerdo, doctor. Gracias. La profesora Sandra Suárez nos comenta si puede compartir el enlace del libro de discapacidad de la doctora Norma. Sí, cómo no, con todo gusto. Y ahí tienen el capítulo de remoción química de caries. Es Norma Isabel Picasso. Ahí se los dejo en pantalla, creo que lo están viendo. Ustedes googlean discapacidad salud oral de Norma Isabel Picasso y ahí les sale el link. Tienen un autor increíble que es el doctor Hugo Rossetti, aquí de Argentina, entre todo este grupo maravilloso de gente que tiene una visión de la odontología increíble. Así que, cómo no, con todo gusto, discapacidad salud oral de Norma Picasso está disponible para ustedes. Muy amable, doctor. Y por último, el doctor Fernando nos pregunta si de todos los protocolos que usted ha mencionado, a su criterio, ¿cuál es el de su primera elección? A mí el protocolo que más me gusta es es el personal. ¿Por qué? Porque, nada es tan bueno ni nada es tan malo. Entonces, yo lo que le sugiero al doctor que tiene el mismo nombre mío es que lea los protocolos que traen los productos, pero que se base en esto, ¿no? Colocación del producto, esperen. Colocamos el producto, ¿sí? Los movimientos laterales, y esto es fundamental, que no descarte el gel que saca de la cavidad, porque muchos lo que hacen en la capacitación que hacemos, ponen el gel y automáticamente como que lo barren, lo limpian. No, la cavidad tiene que quedar topicada con ese gel y uno va haciendo las remociones, tiene que ser una remoción húmeda, ¿bien? Tienen que buscar
la formación de esa crema, de ese aspecto homogéneo, como vieron en el primer enlace. Espera que quiero poner la cámara así. La remoción, como vieron en este primer enlace, tiene que ser húmeda. No poner el gel y sacarlo, porque están perdiendo. El protocolo, a mí, de la mezcla y la integración de los protocolos, lo que salvo es, ponemos los geles, esperamos 1 minuto, quizás 2 minutos, el paciente puede quedar con el eyector y un rollo de algodón, con la boca semicerrada o con un abridor, para que esté tranquilo, y recién ahí empezamos. Hay que darle tiempo. Recuerden que todos los productos tienen un tiempo y todas las caries son distintas. Va a haber veces que van a poner un removedor químico y va a salir un montón de caries, y otras veces que va a ser un poco más dura, un poco más resistente esa dentina. Pero si dejan esperar un tiempo, eso va a seguir aumentando. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Balcázar, sí. ¿Qué experiencia tiene con el uso de biocerámicos para recubrimiento pulpar? Bien. Mirá, biocerámicos, yo la experiencia que tengo es poca y nada. Sí he utilizado el biocerámico de la empresa, el más conocido, el último que salió. Porque, bueno, pero si yo puedo dar un consejo, y esto es personal, a mi práctica, utilizo poco y nada los biocerámicos por el alto costo en odontología rural. Sí, utilizo mucho, a diferencia de un biocerámico, yo soy un admirador del ionómero vítreo. No solamente por la trayectoria que tiene el ionómero en la odontología, sino por la seguridad que me da a la hora de trabajar. Biocerámicos, utilicé unas muestras que me han regalado, que ni me acuerdo de la marca comercial que es, de Septodon, el biocerámico de Septodon utilicé. Una vez, no con malos resultados, pero ni con mejores ni peores del aislamiento que hacía con ionómero vítreo. Muy bien, doctor. Vamos a ver. Bien, doctor, pues muy contentos y muy emocionados por su plática. Por supuesto, estaremos programando en un corto plazo el entrenamiento intensivo presencial. Será un gusto invitarlo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y poder aprender de su práctica clínica y saludarlo principalmente. Y bien, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias de la Salud, se hace la entrega de la constancia virtual al doctor Fernando Barea Torresi por la impartición de la conferencia virtual Remoción Química de Caries desde cero, al posgrado en odontología infantil y por supuesto a todo el área de la salud bucal, el día 09 de junio 2020, Villahermosa, Tabasco. Firma la doctora Miriam Carolina Martínez López, quien es directora de esta División Académica de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, Javier, y déjame agradecerte a vos personalmente por todo el trabajo que estuviste haciendo para que pueda estar vía web a la universidad y, bueno, a la gente de Tabasco y a México, que es un país que realmente uno se siente en casa cuando va. Espero vernos pronto y cualquier duda, mis redes sociales están a disposición de ustedes en lo que humildemente pueda ayudar desde mi poca experiencia. Bien, gracias, doctor. Pues este tipo de actividad sin duda una herramienta más para la solución de los problemas actuales en la enseñanza de nuestros estudiantes y académicos, así como un acierto en el seguimiento de nuestros egresados a través de la educación virtual. Y agradezco, y en nombre del licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la doctora Miriam Carolina Martínez López, directora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Gracias al ingeniero Benjamín Martínez Ramírez, director del área de Tecnología de la Información e Innovación. Por supuesto, a todo el equipo de logística del aula virtual, a la licenciada María Isabel, a nuestros conferencistas e invitados especiales y principalmente a nuestro auditorio, docentes, alumnos, egresados y profesionales de la salud bucal de los diferentes países, Perú, Argentina, Ecuador y México, por supuesto. Pues bueno, siendo las 2:07, hora de México,
Damos por clausurado las conferencias virtuales en odontología, deseando a todos un excelente día y buen provecho para todos. Gracias, Adiós. gracias, Adiós. doctor Javier. Gracias, doctor Fernando Barea. Excelente conferencia. Un gran abrazo desde Monterrey. Saludos. Gracias, Saludos a gracias. todos. Gracias a todos los asistentes. Bye. Hasta luego.